es el criterio de que la sociedad internacional en la que vivimos es una sociedad internacional surgida tras la Segunda Guerra Mundial, construida tras los escombros de la sociedad internacional precedente a la Segunda Guerra Mundial. El punto de partida es que la sociedad internacional en la que vivimos surge en el último cuarto del siglo XVIII. En ciencia, y esto son algunas máximas prácticas que les voy a ir diciendo, que no van a encontrar en los libros, en ciencia el único argumento de autoridad es el argumento de los hechos. Por tanto, ustedes no deberían creerse nada por el simple hecho de que se lo diga a alguien que supuestamente tiene autoridad científica o académica. Esta máxima también es aplicable al profesor Rafael Calduch. ¿Eso qué significa? Que si yo no consigo demostrarles que en la actualidad, en la sociedad internacional de nuestros días, hay elementos sustanciales de tendencias o procesos que se iniciaron en el último cuarto del siglo XVIII, pues ustedes no deberían creerme. Pero si les demuestro que sí hay, entonces al menos deberían concederme la duda razonable. Empecemos por el fenómeno del dominio del espacio geográfico a escala planetaria. Bueno, en realidad este es un fenómeno muy anterior al siglo XVIII. Es un fenómeno que empieza en el propio proceso de expansión de los seres humanos por el planeta y que no ha concluido. Por tanto, también se da en el siglo XVIII. Y en particular es a partir de finales del siglo XVIII cuando empieza un proceso muy interesante, que es el de simultáneamente ir construyendo una sociedad internacional geográficamente planetaria con lo que Marcel Mauss llamó el cierre espacial, o sea, la última fase de la ocupación de los espacios terrestres por parte de las sociedades humanas organizadas, de los estados. Porque hay que recordar que todavía en el siglo XIX los grandes imperios europeos se repartían una tierra ignota, no descubierta, no conquistada y mucho menos colonizada, que era la parte central del continente africano. Y todavía a principios del siglo XX algunos estados llevaban a cabo el descubrimiento, y todavía estamos en la fase de ocupación de los territorios de la Antártida. Pero no se llamen ustedes a engaño. Vivimos en un planeta donde aproximadamente 2/3 partes están sumergidas. Y la ocupación de los espacios oceánicos está todavía por llevar a cabo. De hecho, hay que situarse en 1982 para encontrarnos un acuerdo internacional, el acuerdo que regula jurídicamente los espacios marítimos, para encontrar que hay una referencia a los fondos oceánicos que pasan, por acuerdo de los estados, a ser patrimonio común de la humanidad y por tanto que no podrán ser apropiados o expropiados por ningún estado y cuyos recursos deben redundar en beneficio de toda la humanidad, lo que significa también de los estados no ribereños, de los estados que no tienen acceso al mar. Luego, estamos todavía en una fase avanzada, eso sí, pero en una fase incompleta del dominio del espacio geográfico a escala planetaria. Si tienen alguna duda, simplemente les recordaré que todavía en lo que atañe a los recursos marítimos biológicos,
estamos en la fase previa al neolítico. Ustedes saben que la revolución neolítica generó el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la domesticación de plantas y animales. En el ámbito marítimo todavía estamos en la fase de la recolección, se llama pesca. Tímidamente empezamos ahora a desarrollar las tecnologías para la domesticación de los animales marinos, le llamamos piscicultura. Eso empezó hace tan solo unas décadas. ¿Por qué no hicimos ningún esfuerzo? Sencillamente porque no lo necesitábamos. Llegábamos al mar, echábamos las redes, recogíamos y nos íbamos. Ahora que empezamos a esquilmar los recursos marinos, es cuando empezamos a necesitar el desarrollo de una tecnología que nos permita compensar los excesos que la recolección de recursos biológicos marinos está provocando. De ahí se extrae otra máxima, de esas que no aparecen en los libros. Los seres humanos no funcionamos con criterios voluntaristas, funcionamos básicamente por criterios de necesidad. Solo cuando tenemos necesidad de algo hacemos el esfuerzo para conseguirlo. El segundo elemento que también nos retrotrae al último cuarto del siglo XVIII es lo que yo he denominado el protagonismo histórico de las masas. Con anterioridad al último cuarto del siglo XVIII, la mayoría de las sociedades, las masas, no eran sujetos históricos, no eran protagonistas de su historia, eran objetos de la historia que decidían unas minorías oligárquicas, fuesen por razones de poder económico, por razones de poder militar, por razones religiosas, etc. Pero siempre había unas minorías que eran las que decidían lo que las mayorías ejecutaban. Hay que esperar al siglo XVIII para ver emerger en el horizonte histórico el protagonismo de unas masas sociales que inicialmente, como veremos ahora, llevan a cabo procesos revolucionarios de naturaleza política, que llevan a cabo todo un cambio del sistema económico, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista del consumo, que llevan a cabo una revolución cultural que naturalmente empieza por la comunicación, pero que se trasladará, como veremos, también al ámbito de las conductas. Y por supuesto que esas masas que empiezan a ser protagonistas de su propia historia empezaron siendo las masas de unas minorías más amplias que las élites que habían dominado la historia hasta ese momento, pero todavía minorías que eran las minorías burguesas, las de las clases medias, para extenderse más tarde, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, a unos sectores de la sociedad más amplios, el de lo que después llamaríamos proletariado. Y todavía, a principios del siglo XX, quedaban excluidas de ese protagonismo histórico aproximadamente la mitad de esas sociedades, las de las mujeres. Esa parte de la sociedad que empieza a reivindicar sus derechos en el siglo XIX, pero no verá, y solo en algunos países, logrados esos objetivos de reivindicación de sus derechos hasta principios del siglo XX. Ni qué decir tiene que todavía a estas alturas, aproximadamente, esa mitad de las sociedades en 2/3 partes del conjunto de los pueblos del mundo todavía no han logrado convertirse en protagonistas de su propia historia. Luego, el proceso del protagonismo histórico de las masas está muy lejos de haberse concluido. ¿Y qué hablar de la liberación política de los pueblos coloniales? ¿Cuándo empezó el proceso de la descolonización? Con la independencia de las 13 colonias americanas. Pero es un proceso que termina, grosso modo, porque todavía quedan vestigios de esa etapa colonial, sino que
nos pregunten a los españoles sobre Gibraltar o sobre el Sáhara Occidental, es un proceso que llega, a grosso modo, hasta la década de los 70 del siglo pasado, es decir, un proceso que duró 200 años. El proceso de descolonización es a la sociedad internacional el ejemplo paradigmático de lo que supone eso que denominaba el protagonismo histórico de las masas. Por hacer la analogía, la descolonización es a la sociedad internacional lo que en el ámbito de la política interna de los estados supuso la Revolución Francesa en cuanto al proceso de democratización política. Hemos concluido el proceso de la liberación política de los pueblos del colonialismo, pero no hemos concluido el proceso de la liberación política de las amplias mayorías sociales de los pueblos que se descolonizaron. Y por tanto, seguimos todavía en un proceso de descolonización que ya no es jurídico formal en el ámbito internacional, pero no por ello no menos importante en el ámbito de las consecuencias para la sociedad internacional. ¿Qué si no representa eso que se ha mal llamado las primaveras árabes? Por cierto, no me gusta utilizar las metáforas mediáticas porque generalmente son incorrectas desde el punto de vista científico. Las mal llamadas primaveras árabes no empezaron en primavera, empezaron en el invierno de 2010. Y por tanto, no eran tan primaveras. Tampoco fueron revoluciones, fueron rebeliones, que no es exactamente lo mismo. Y por tanto, yo tuve ocasión en marzo de 2011 de escribir un artículo para un periódico que teníamos en la Universidad Complutense, periódico que entonces era en papel, ahora ya es electrónico, se llama Gaceta Complutense. Me pidieron un artículo sobre el fenómeno y el artículo lo titulé interrogantes, revoluciones o rebeliones. Y mi tesis era, y estoy hablando de marzo de 2011, mi tesis era que lo que se estaba produciendo en Túnez, en Libia, en Egipto, más tarde en Yemen, en Siria, etcétera, no eran procesos revolucionarios, eran rebeliones de las masas sociales ante los regímenes despóticos en los que vivían. Hay una diferencia fundamental entre revolución y rebelión. La revolución requiere previamente a su desarrollo un cambio de mentalidad. La Revolución Francesa habría sido imposible sin el cambio de mentalidad que supuso el racionalismo y la Ilustración. Por cierto, esto no es reflexión mía, es de Ortega y Gasset. Yo soy poco orteguiano, pero hay que reconocer que a veces Ortega acertó. Cuando escribió La rebelión de las masas, Ortega era poco novedoso. Marx y Engels ya habían escrito prolijamente sobre el protagonismo de un sector de las masas, el del proletariado, frente a otro sector de las masas que inició el protagonismo en el siglo XVIII, que era la burguesía. Hay una cuarta característica, un cuarto fenómeno que también surge en el último cuarto del siglo XVIII y llega hasta nuestros días, y que denomino la internacionalización del capitalismo avanzado. Observen que deliberadamente he eludido hacer referencia al capitalismo industrial, al capitalismo mercantil, a la revolución industrial. ¿Por qué? Precisamente porque considero que ese proceso de internacionalización del capitalismo avanzado es un proceso inconcluso, que hoy en día marca nuestras vidas, como hemos podido comprobar todos los ciudadanos de los países más desarrollados tras la crisis originariamente financiera, más tarde de la economía real, gracias,
de la economía real que hemos vivido desde 2008 y que ahora se está trasladando a las economías emergentes, los famosos BRICS, y que sin lugar a dudas, más temprano que tarde, va a llegar a las economías en vía de desarrollo o periféricas, ese capitalismo avanzado, ¿en qué se diferencia de las distintas formas de capitalismo previas? Pues se diferencia fundamentalmente en varios rasgos. En primer lugar, en la importancia del desarrollo científico-tecnológico como motor del crecimiento y el desarrollo económico. Y observen que distingo entre crecimiento y desarrollo. Para que no les quepa la menor duda, el crecimiento económico, para convertirse en desarrollo económico, requiere de la redistribución de la riqueza. Luego es una ecuación muy simple. Desarrollo económico igual a crecimiento de riqueza más distribución. Si solo hay crecimiento de riqueza, pero no hay distribución de la riqueza, no hay desarrollo. Y si no hay crecimiento económico, lo distribuyamos como distribuyamos la pobreza, sigue siendo pobreza. Lo digo porque los conceptos, cuando se tienen muy claritos, es bastante sencillo entendernos. Y verán ustedes que buena parte de los falsos debates desaparecen. Lo malo es cuando los conceptos no están claros. Pues, primero, el motor del crecimiento y posterior desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología. Segundo, el protagonismo histórico de las masas en la producción y en el consumo, porque no tiene sentido producir masivamente si no se puede consumir masivamente. Miren, hay hechos que son indiscutibles. Para que la producción masiva pueda ser consumida masivamente, hace falta una función de intermediación, a la que llamamos comercio, que tiene que ser también masivo. ¿Saben ustedes cuándo se creó eso que hoy llamamos, bueno, en Latinoamérica le llaman malls, nosotros le llamamos multicentros? Bueno, pues uno de los primeros fue la Samaritaine, en París, que duró, por cierto, hasta hace tan solo 15 o 20 años, y se creó a mediados del siglo XIX. Yo ya comprendo que el Corte Inglés y Galerías Preciados, en fin, a los que somos un poco más mayores, nos pareció que era una creación novedosa en los años 60, etcétera, pero nada, para cuando eso se implantó en España, en algunos países como Francia, el tema llevaba ya un siglo funcionando. ¿Por qué se concentró la distribución comercial? Para en un solo local tener la venta de numerosos bienes y servicios, sencillamente porque se estaban masificando. Igual que la producción, la masificación productiva generó el proceso de crecimiento urbano, igual que el crecimiento urbano favoreció el consumo masivo, análogamente la concentración de lo que eran pequeñas unidades comerciales dispersas geográficamente, la concentración en un solo espacio favorecía el consumo masivo. Si alguien tiene dudas, eso sigue funcionando. Vayan ustedes un fin de semana a cualquiera de esos multicentros y verán ustedes hasta qué punto la concentración comercial facilita el consumo masivo. Uno entra a comprar unos calcetines y termina llevándose 20 cosas que no había previsto comprar. El tercer componente esencial de ese capitalismo avanzado era que producción, distribución y consumo masivo no podía funcionar si no se generaba un mecanismo financiero capaz de transformar la demanda potencial en demanda real. Y eso pasaba por desarrollar nuevas formas de crédito. Porque al fin y al cabo, ¿crédito qué es?
es convertir en consumo actual la renta futura, ni más ni menos. Dicho de otra manera, hacía falta que las formas crediticias que ya se habían inventado en la Edad Media, en la Baja Edad Media, la letra de cambio, esa ya estaba inventada. Hacía falta masificarla. Y para masificarla era necesario cambiar nada más y nada menos que toda la estructura bancaria y monetaria de los estados. Y empezó por desconectar lo que era el valor monetario real del valor monetario crediticio. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, es evidente que el primer paso que había que hacer era pasar de la moneda en oro, en plata, de la moneda física a la moneda teórica, o sea, al papel moneda. Estas cosas yo de pequeñito me llamaban mucho la atención. Había unos billetes de una peseta que todavía se pueden comprar en la Plaza Mayor, con una carita de Cervantes ahí. El Banco de España pagará al portador una peseta. Nada, no había que ir a ningún Banco de España de nada, no te pagaban nada a nadie. Nadie te daba el equivalente en un valor de un metal precioso por una peseta. Bueno, cuando era ni una peseta era una peseta, todavía no se crean ustedes, todavía tenía capacidad de compra con una peseta. Efectivamente, esa transición se hace precisamente a lo largo del siglo XIX. Paralelamente, la propia estructura bancaria cambia de ser entidades de crédito comercial a convertirse en inversores productivos, inversores industriales. Aparece la banca asociada a la producción industrial, la que invierte en la producción de bienes industriales. Luego aparecen claramente dos ramas bancarias muy evidentes: la comercial, la tradicional, la histórica, la que desde los Fugger estaba basada en dar crédito, dar préstamos a las transacciones comerciales, y la que aparecía vinculada a la nueva realidad productiva, la de la industria. Más tarde aparecería la banca vinculada al consumo. Esa disociación inicial ha ido progresivamente unificándose. Por cierto, ahora con la crisis se han alzado voces diciendo: oiga, tenemos que volver otra vez a disociar, que la banca que se dedica a las propiedades inmuebles, que se dedique a financiar propiedades inmuebles, pero que no se meta en la parte comercial, y viceversa, para que vean ustedes los ciclos. Decía, lo primero era diferenciar la realidad monetaria de los metales preciosos y del valor que se le atribuía, creando una moneda teórica. Ahora ya hemos creado la moneda virtual. Ya ni tan siquiera hay papel moneda, solo hay transacciones de bits. Pero esta última etapa en la que estamos metidos de hoz y coz no es esencialmente una realidad distinta en el proceso de aquella que empezó diferenciando entre la moneda de plata. Todavía, en 1870 se metían en España los duros de plata, los amadeos. Nadie lleva ahora duros de plata, y por supuesto los euros no responden al valor teórico que se le atribuye. Pero es que ni tan siquiera ya los euros moneda o papel moneda sirven para algo más que las pequeñas transacciones comerciales cotidianas. Si hiciese la pregunta de cuántos de ustedes cobran su sueldo físicamente, nos llevaríamos una sorpresa. Bueno, primero habría que preguntar cuántos cobran un sueldo. Eso para empezar. A eso me refiero cuando hablo del capitalismo avanzado. No es un capitalismo solo de una etapa determinada.
puesto que es un proceso dinámico que se extiende por más de 200 años y en el que todavía estamos insertos. Es verdad que en una etapa diferente, pero no en una realidad capitalista diferente. Por eso, ese proceso de internacionalización del capitalismo avanzado, que hemos visto que está íntimamente vinculado con el propio protagonismo económico de las masas, necesitaba una revolución en la información y en los medios de comunicación a distancia. No se pueden hacer transacciones económicas masivas, no se puede movilizar políticamente a las masas si no se tiene medios de comunicación de masas. Y no es una casualidad, sino una causalidad, que los primeros periódicos de naturaleza política surgen en la Francia prerrevolucionaria, o que los primeros periódicos económicos surgen en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. No sé cuántos de ustedes habrán visto alguna de las versiones de Jurassic Park, de las muchas que han hecho, pero es evidente que todos los que estamos aquí concluiríamos en que si viéramos pasar un dinosaurio, nadie negaría que los dinosaurios existen o han existido. Hay un dinosaurio mediático, se llama The Times, surgió en el último cuarto del siglo XVIII en Gran Bretaña y sigue siendo un periódico de referencia para las élites británicas. Y surgió porque en aquella época las élites británicas necesitaban una comunicación masiva que les diese información sobre cómo iban los negocios en el imperio. O por ejemplo, el hecho de que en la primera mitad del siglo XIX, exactamente en el segundo tercio del siglo XIX, surgen dos de las agencias internacionales de noticias que hoy siguen siendo de referencia, concretamente Reuters y France Press. Bueno, entonces France Press se llamaba Havas. ¿Por qué surgen las agencias internacionales de noticias? Porque efectivamente había que trasladar la información a cualquier parte del planeta. Luego, el dominio del espacio geográfico del que hablábamos al principio era también la necesidad de dominar el espacio geográfico con fines comunicativos. Y no es una casualidad, sino una causalidad, que al amparo de la revolución científico-tecnológica que impulsa el proceso de crecimiento y desarrollo económico, también se produzca un impacto de esa revolución científico-tecnológica como motor del proceso de masificación de la información y la comunicación a distancia. O sea, el telégrafo eléctrico por cable, el telégrafo inalámbrico, la radiofonía y la telefonía, y por ahí sucesivamente hasta hoy. ¿De verdad creen ustedes que la revolución de Internet, si es que tal revolución comunicativa existe, se puede desconectar de todas las fases previas de la revolución y masificación comunicativa que se viene realizando desde el siglo XVIII? ¿O son etapas diferentes de idénticos procesos? ¿De verdad creen ustedes que la foto que ahora se hacen de selfie no tiene nada que ver con esa foto que nos hacían a todos cuando somos bebés recién nacidos, que nos hacen los papás enamorados? ¿O son fotos que definen dos etapas de la misma persona? Esta cuestión no es baladí, porque de que hagamos un diagnóstico u otro dependerá que interpretemos la realidad que hoy llamamos globalización como si fuese algo ex novo en la historia de la humanidad, o por el contrario, una fase, y ya veremos ahora después si una fase de desarrollo, de emergencia o de decadencia de una misma sociedad internacional. De que las dos fotos las consideremos dos personas diferentes
o dos etapas de la vida de la misma persona, depende que tratemos ambas realidades como pertenecientes a una misma persona o a dos. Y el diagnóstico y las consecuencias son notablemente distintas, ¿verdad? Por último, el último factor que nos vincula a esa sociedad que emerge a finales del siglo XVIII tiene que ver con la conciencia de pertenencia a una civilización universal. Claro, para poder hablar de civilización, previamente tendría que indicar a qué me refiero cuando hablo de civilización. Porque este es, como tantos otros términos en las ciencias sociales, un término sobre el que se debate mucho y se conceptualiza poco. Pues miren ustedes, yo voy a seguir el concepto de Ferdinand Braudel, del historiador francés. Braudel escribió que civilización es lo que tienen en común las distintas culturas. Y añade, lo que el hombre ya no olvida. Y pone ejemplos. Son elementos civilizatorios la rueda. ¿Quién inventó la rueda? No se sabe, ni importa. Sencillamente es un conocimiento que el ser humano ha adquirido en un momento determinado de su evolución y que ya no olvida. Y no solamente no olvida, que es común a cualquier cultura. ¿Quieren otro ejemplo de un conocimiento civilizatorio que estamos abandonando? Se llama la institución de la esclavitud. Es curioso observar cómo la esclavitud, como institución social, surge en sociedades y culturas que sabemos perfectamente que nunca estuvieron directamente conectadas, ni directa ni indirectamente. La pregunta que no sé si se habrán hecho ustedes alguna vez es por qué sociedades tan distintas, cultural, histórica, económica, políticamente, compartían el recurrir a una misma institución social como era la esclavitud. La respuesta es bastante clara. La esclavitud convertía a las personas en objetos y servía para facilitar la energía productiva que requerían las sociedades, cuando la que obtenían por otros medios era insuficiente. Así de sencillo y de duro. ¿Cuándo hemos podido empezar a liberarnos de la esclavitud? No será porque no haya habido intentos a lo largo de la historia. Sencillamente cuando la capacidad científico-tecnológica nos ha permitido obtener fuentes energéticas suficientes para no tener que recurrir al ser humano, a la esclavización del ser humano. Naturalmente eso acompañado, no le quitaré protagonismo a los movimientos abolicionistas. Pero ¿de verdad ustedes creen que el Reino Unido de Gran Bretaña habría utilizado todo su poder marítimo, como hizo en el Acta de 1833, para perseguir el tráfico marítimo de esclavos, si no hubiese sido para esas fechas una potencia con el suficiente desarrollo económico e industrial para permitirse el lujo de no necesitar esclavos en sus posesiones imperiales? ¿Creen ustedes que detrás de la guerra de secesión americana no había un conflicto también, no solo político, sino también de modelo de producción económica? Uno requería esclavitud, capitalismo no avanzado. Otro no requería esclavos, requería obreros y consumidores, no esclavos. Por cierto, políticamente también ciudadanos, pero esto de la ciudadanía, ¿verdad?, parece que a la población negra le llegó mucho más tardíamente que esto de lo de convertirse en masas productoras y consumidoras. Hay que esperar
a la rebelión de los derechos civiles de la década de los 60 del siglo XX. Pertenecemos a una sociedad humana que comparte una civilización universal. Mi idea es que estamos desarrollando esa conciencia universal, pero estamos muy lejos de haberla consolidado. Hoy ya, al menos desde el punto de vista moral y jurídico formalmente, hemos abolido la esclavitud a nivel universal. Se persigue el tráfico ilegal de personas como una de las formas modernas de esclavitud, punible penalmente y censurable moralmente a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos proclamado los derechos humanos, pero todavía estamos muy lejos de aplicárselos a todos los humanos. Defendemos el derecho a la vida y la protección del medio ambiente para las futuras generaciones, pero estamos muy lejos de ser capaces de comprometernos en convenios internacionales que garanticen la exigencia jurídica de esos requerimientos. Hemos puesto en marcha la construcción de esa conciencia universal, pero las diferencias culturales, socioculturales, algunas de ellas labradas históricamente a lo largo de milenios, no han desaparecido. Al contrario, la masificación política, económica y comunicativa está actuando como un freno a ese proceso de universalización de la conciencia actual. El ejemplo paradigmático lo constituye los fundamentalismos. Me da igual si los fundamentalismos son de ideologías políticas, de ideologías económicas, de ideologías religiosas. Pero esos fundamentalismos están utilizando todas las potencialidades económicas, políticas y mediáticas que da el protagonismo histórico de las masas unido a la revolución científico-tecnológica. El prototipo simbólico es el yihadista que impone la Sharia. A ver, la interpretación de la ley religiosa, ojo, de una religión tal y como se formuló hace, ¿cuánto? ¿Siglo VII? Ha llovido. Y la impone con el Kalashnikov y el móvil. Es el símbolo de hasta qué punto la fragmentación cultural todavía no ha sido superada por el desarrollo de una conciencia universal. Pero estamos en ello. Solo que, miren, regla práctica. La historia de las moscas se cuenta por semanas, la de las personas por décadas y la de los pueblos por siglos o milenios. No esperemos en la brevedad de nuestra vida ver el resultado de procesos que se van a llevar unas cuantas generaciones por delante. No sé si... a ver, esto... No sé qué está saliendo por aquí. Perdón, es que están saliendo una serie de mensajes aquí que... A ver... No sé si habrán llegado a darse cuenta de que en este largo trayecto de más de 2 siglos en el que andamos, la Segunda Guerra Mundial probablemente fue un punto de inflexión de una etapa de la sociedad internacional a otra etapa de la sociedad internacional, pero no la base suficiente para hablar de una nueva sociedad internacional generada como algo totalmente o sustancialmente diferente de lo que había sido la sociedad internacional hasta ese momento. Y eso nos lleva
a la famosa cuestión de ¿qué es la sociedad internacional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedad internacional? Yo la he definido como aquella sociedad global o macro sociedad. Fíjense, esto de sociedad global lo escribí en 1991. Muy pocos hablaban entonces de globalización. Bueno, por sociedad global entiendo equivalente a macro sociedad o sociedad de sociedades, si lo quieren ustedes de otra manera, que incluye grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los estados y que mantienen entre sí unas relaciones recíprocas, intensas, duraderas y desiguales, sobre las que se asienta un cierto orden común. De esta definición se desprende claramente las 4 características de lo que es una sociedad internacional. La apliquemos a la sociedad internacional de nuestros días o a las sociedades internacionales de ámbito regional que existían en la antigüedad. Primero, es una sociedad de sociedades, es decir, incluye al resto de las formas de agrupación u organización social. Segundo, es una sociedad distinta de la sociedad interestatal. Incluye, porque son protagonistas privilegiados, a los estados, pero no se agota nunca en los estados. Luego, la sociedad internacional no es solo ni equivalente a la sociedad interestatal. Tercero, para que exista requiere una dimensión relacional. Es decir, requiere que haya relaciones entre los actores, las sociedades que integran ese conjunto que llamamos sociedad internacional. Mire, esto de las relaciones internacionales, después lo detallaré un poco más, no es cualitativamente diferente de lo que son las relaciones interindividuales. Porque al fin y al cabo las sociedades están hechas de seres humanos. Nos situemos a nivel internacional, a nivel estatal o a nivel familiar. Y lo digo porque la desigualdad entre los seres humanos es una realidad. Los seres humanos somos desiguales en nuestras capacidades, en nuestra trayectoria vital, en las consecuencias de nuestros actos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con que somos desiguales? Pues exactamente eso, que no somos iguales. Es más, si fuéramos iguales, todos tendríamos las mismas capacidades, podríamos ejercer el mismo poder y la capacidad de relacionarnos sería imposible, porque todos podríamos lo mismo y estaríamos limitados en lo mismo. Curiosamente, la cooperación y el conflicto entre los seres humanos es posible y se produce precisamente porque nuestras capacidades y nuestras conductas no son iguales. Añado, el principio de igualdad ante la ley, contrariamente a lo que mucha gente cree, no nos hace iguales en la realidad. Solo reduce la desigualdad real, en términos jurídicos, a límites compatibles con la convivencia colectiva. O sea, iba a decir el señor Botín, ahora tengo que decir la señora Botín, seguirá teniendo más capacidad jurídica, será más desigual ante la ley que cualquiera de nosotros. ¿Eso viola el principio constitucional de igualdad ante la ley? No. El principio constitucional de igualdad ante la ley lo que busca, repito, es reducir las desigualdades reales a términos tolerables con la convivencia colectiva, con el orden común. Eso es aplicable en el ámbito estatal y en el ámbito internacional.
Y por tanto, por mucho que se empeñe Andorra, nunca será tratada, ni será igual a Estados Unidos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, desde el punto de vista del derecho internacional, ambos son estados y son considerados iguales, jurídicamente. Es por ir precisando algunas de esas erróneas interpretaciones que conducen a debates interminables y estúpidos. Por último, esa dimensión relacional de la que hablaremos ahora no es compatible ni con la independencia absoluta ni con la sumisión o dominación total. Lo que genera es interdependencia, dependencia recíproca, asimétrica, pero recíproca. Porque está en el fundamento de las relaciones humanas. No puede haber amo sin esclavo, ni esclavo sin amo. No puede haber productor sin consumidor y consumidor sin productor. Eso significa que ambas partes de la relación son recíprocamente dependientes, lo cual no significa que sean simétricamente dependientes. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque cuando alguien te hace el discurso de que se puede cambiar la relación humana a nivel interindividual, le hace las parejas, a nivel estatal o a nivel internacional, por la sola voluntad y acción de una de las partes, se equivoca radicalmente. Los hechos y la historia nunca darán la razón a esa interpretación de la relación humana. ¿Qué le vamos a hacer? Toda revolución, incluso aunque tenga éxito, siempre ha generado una contrarrevolución. Y de esa tensión dialéctica entre revolución y contrarrevolución, de donde se deriva el triunfo de una o de la otra. ¿Por qué es importante la interdependencia? La idea de que las relaciones humanas, también las internacionales, generan interdependencia, aunque sea asimétrica, porque son el sustrato sobre el que descansa el orden común de convivencia, que en el caso internacional, obviamente, puesto que estamos hablando de las sociedades, es mucho más complejo que en el orden estatal, regional, local o familiar. Pero hay un orden común, complejo, pero común, sin el cual, a estas alturas, aquí no estaríamos hablando de relaciones internacionales. Porque en la época de Pilatos y de Herodes, solo se podía asesinar o masacrar, o llamaríamos genocidio, a los niños menores de 1 año. Pero hoy el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse. Y si pudiera varias veces, se llama overkill. Sí, eso de lo que ya nadie habla, de los arsenales nucleares estratégicos, pero que están ahí, y que de repente, cuando hay un dictador como el de Corea del Norte, que dice que hace una prueba de bomba de hidrógeno, que no sabemos si la ha hecho, a todos se nos pone los pelos de punta, y que tuvo atenazada a la humanidad durante 45 años después de la experiencia de Hiroshima y Nagasaki. Creemos que hemos superado una realidad porque no hablamos de ella, pero lo cierto es que todavía existen armas nucleares suficientes para borrar, si ello fuera posible, varias veces toda la humanidad. Es así que todavía existimos. Luego parece bastante evidente que hay un mínimo orden común compartido a nivel internacional, gracias al cual la cooperación todavía domina a la conflictividad bélica. Ya comprendo que esto de la cooperación no es noticia, no genera impacto mediático, porque es lo cotidiano y lo rutinario, pero es una realidad más contundente hoy por hoy que la de los conflictos armados, y conviene tenerlo presente desde el punto de vista científico. Esa sociedad internacional, ¿de qué está compuesta? ¿Cuáles son los mimbres teóricos
con los que tenemos que trabajar para comprender, conocer y comprender, y por tanto explicar y prever cómo es y cómo funciona esa realidad esa sociedad internacional. Pues miren ustedes, hay tres grandes componentes o categorías de elementos: los actores, las relaciones y los factores internacionales. Actores internacionales, relaciones internacionales, factores internacionales. No tomen nota tanto de lo que estoy diciendo, porque el PowerPoint se lo van a repartir, con lo cual aquí no lo podrán ustedes ver hoy, pero en su casa lo van a poder. Prefiero que capten el trasfondo de las explicaciones. Aquí llamamos actores internacionales aquellos grupos sociales con poder autónomo y desigual y con capacidad para participar en la sociedad internacional. ¿Eso qué significa? Que en este concepto no prejuzgamos cuando un grupo social se convierte en actor internacional o no. Tenemos que constatarlo en la realidad. Y cuando un grupo social ejerce poder autónomo, observen que no digo poder independiente o soberano. Eso de la independencia absoluta no existe en las personas y tampoco en los estados ni en los grupos sociales. Pero sí la autonomía de decisión y acción. Ustedes y yo tenemos autonomía para decidir y actuar. Por ejemplo, si seguimos aquí debatiendo o nos vamos a nuestra casa. No es una independencia absoluta. Está condicionada. Pero sí es una autonomía decisional y de acción. Pues efectivamente lo que sostengo es que cuando un grupo social, además de tener ese poder autónomo, es capaz de intervenir en una esfera, en un ámbito de decisión y acción internacional, entonces tenemos que considerarlo actor internacional. Y hay grupos sociales que históricamente tuvieron protagonismo internacional en sus respectivas sociedades internacionales regionales y después lo perdieron, y otros que al contrario, hace tan solo unos siglos o unas décadas no tenían protagonismo internacional, solo estatal, y hoy en día tienen capacidad de actuar de manera significativa en las relaciones que se dan a escala internacional. ¿Por qué vamos a prejuzgar científica y académicamente la atribución del concepto de actor atendiendo a un periodo histórico determinado? ¿Por qué vamos a decir que solo los estados son actores internacionales porque se les atribuye subjetividad jurídica internacional y no, por ejemplo, determinados movimientos sociales o de opinión pública internacional, por el hecho de que el derecho internacional todavía no les haya atribuido esa subjetividad jurídica internacional? Regla práctica: son las sociedades las que hacen el derecho y no el derecho a las sociedades. Y por si algún jurista de la sala tiene dudas, solo tiene que pensar qué es lo que ocurre cuando las sociedades consideran que una norma jurídica no se corresponde con sus requerimientos sociales. Sencillamente abandonan la norma jurídica. Se llama desuetudo o desuso. Sencillamente, cuando las sociedades no cumplen la norma jurídica, se acabó la norma jurídica. ¿Quién hace qué? Es posible que algunos de los que hoy en relaciones internacionales consideramos actores, pero que el derecho internacional no les atribuye subjetividad jurídica internacional, dentro de unas décadas la vean reconocida. Y al revés, yo reconozco que cuando estudiaba Derecho Internacional, y hace algo de tiempo de eso, me hablaban de determinados sujetos de Derecho Internacional como la soberana orden de Malta. Oiga, miren ustedes, está muy bien, pero eso es un anacronismo jurídico.
muy importante para los que pertenezcan a la soberana orden de Malta. Por cierto, les contaré una anécdota. Cuando era director del ICEI, el Instituto Complutense de Estudio Internacional, me encontré que las oficinas de la soberana orden de Malta estaban en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y era un despacho en donde tenía ahí unos archivos cerrados que nunca aparecía nadie por allí, hasta que un día di la orden de que se llevasen los archivos a un guardamuebles y se quitase el cartelito que había a la entrada del ICEI, la soberana orden de Malta. Existen anacronismos jurídicos y existen realidades políticas, económicas, culturales a escala internacional que todavía no han sido reconocidas jurídicamente, pero que no nos puede impedir que desde el punto de vista científico las utilicemos para nuestro análisis. En términos generales, distribuimos los actores en 4 grandes categorías. Estados. ¿Cuándo piensas hacer el break? Cuando vosotros me digáis. Déjame que termine con lo de los actores y hacemos unos minutos de receso. Los estados, las organizaciones intergubernamentales, los actores transnacionales, dentro de los que entran las ONG, las empresas multinacionales, los medios de comunicación internacional, etc. Y yo introduje hace tiempo, bueno, exactamente en 1984, lo digo porque fue uno de los artículos que envié para publicar con vistas a la oposición de adjunto que realicé en 1983 y se publicó en el libro homenaje a don Antonio Trullón, mi maestro, la opinión pública internacional. Hoy nadie cuestionaría la opinión pública internacional como actor, al menos en el ámbito de las relaciones culturales y comunicativas, probablemente también con consecuencias políticas y económicas, pero ya les digo, mucho antes de lo de Internet, esto era académica y científicamente cuestionado. ¿Qué le vamos a hacer? Por tanto, 4 grandes categorías, y hay una quinta que está siendo todavía objeto de debate científico, que es el propio individuo, las personas individuales. ¿Hasta qué punto las personas individuales pueden llegar a convertirse en actores internacionales? Por ponerles un ejemplo inmediato, ¿hasta qué punto Bin Laden se le puede considerar o no actor internacional? Dejemos este último interrogante abierto porque no está cerrado desde el punto de vista científico y académico, pero no lo descartemos dentro de potencialmente la categoría de actor internacional. Y hacemos, si quieres, puesto que son 20 minutos, ¿no?, hasta las 8 hacemos un receso. Luego terminaré brevemente en un cuarto de hora y todavía tendremos del orden de 3/4 de hora para debatir. Y si no hay debate, pues nos iremos a casa antes. ¿Recuerdan ustedes esto de la autonomía de decisión y acción? Pero no libertad absoluta, no independencia absoluta. Vámonos. Muy bien.
Gracias.